cierto? I want to say Happy Mother's Day one more time. Quiero decir feliz Día de las Madres una vez más. I know Mother's Day is a little sensitive sometimes. Y sé que este día puede ser un poquito sensible. I know some of our mamas are in heaven. Sé que algunas mamás ya están en el cielo I know some long to be a mom. y muchas que desean ser mamás. Some don't have the best relationship with their mom. O algunas que no tienen la mejor relación con su mamá. But I'm telling you what, Pero les digo algo. we have some incredible moms in this room. Tenemos madres increíbles And en some este that will be a momento. great spiritual mama to you. Y muchas mamás espirituales para And so ti. we want to honor them today. Y las queremos honrar el día de hoy. Again, I'm grateful for my mother-in-law. Estoy agradecida por mi suegra. She is the embodiment of strength. Ella es la perfecta expresión de fuerza. And she not only is amazing, Y no solamente es asombrosa, but gave me my incredible husband. pero le dio su esposo increíble. And last but not least, Y antes que nada, my incredible mother. mi madre. She is my cheerleader. Ella es mi porrista, She's my best friend. es mi mejor amiga, She's the bit of crazy I need. es la locura que necesito, But she is a vigilant prayer warrior. pero ella es una guerrera de oración. And I wouldn't be here today without her. Y no estaría aquí sin ella. Let's go right into the word today. Entraremos a la palabra, Proverbs chapter 1, verse 8 and 9. Proverbios 1, del 8 al 9. This will be our keynote text this afternoon. Y este será nuestro texto clave de esta tarde. Proverbs chapter 1, verse 8 Proverbios 1, 8. says, "Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teachings." Go ahead. Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Son para adornar de gracia tu cabeza y poner collar en tu cuello. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we're so grateful for you. estamos agradecidos por ti, We're grateful, Lord, that you would come agradecidos de que has venido and just inhabit the praises of your people. y que has habitado en este lugar. Lord, expand our minds today. Expande nuestras mentes el día de Give hoy. us revelation, Lord. Danos revelación, Señor. Do what only you can do. Solo lo que tú sabes hacer. And let us leave changed and transformed Y déjanos ir cambiados y transformados by your word. por tu palabra. Use me, Lord, Úsame, Señor, as your willing vessel como tu vaso to be your voice box. para ser tu voz And you get the honor and all the glory. y obtén toda la gloria y In honra. Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. You may Amén, take amén, your amén. seats. Pueden tomar su asiento. The title of my message today El título del mensaje el día de hoy, is A Mother's Teaching. las enseñanzas de una madre. A mother's teachings. Las enseñanzas de una madre. That scripture tells us Y la escritura nos dice that we are not to forsake our mother's teachings. que no debemos de olvidar las enseñanzas de una madre. And I wanted to start today by this funny story that I had found. Y quiero empezar el de hoy con una historia chistosa que encontré, And it goes like this. que va así. A mom walks into her son's room to get him up for church. Una madre entra a la habitación a despertar a su hijo para que vaya a la iglesia. And I can relate Y yo me puedo relacionar, because I'm always telling the boys, get up, we have church. porque siempre le digo a mis hijos, levántate, levántate, tenemos que ir a la So the iglesia. mom walks to wake up her son for church. Entonces la madre va y levanta a su hijo para ir a la iglesia. He says, no, Y le dice, no, I'm not going. no quiero ir, I don't like the people. no me cae bien la gente. They don't like me. Y ni ellos les caigo. And I don't want to go. Y no quiero ir. And the mother responds, Y la madre responde, yes, you are going. sí, sí vas a ir. Number one, Uno, you're a Christian. eres cristiano. Number two, Número dos, you're 42 years old. tienes 42. And number three, Y número tres, you're the pastor. eres el pastor. How many of us don't want to get up on Sundays sometimes for church? ¿Cuántos de nosotros no nos queremos levantar el domingo para la iglesia? Man, I know this story was funny. Y sé que esta historia es chistosa, But how many times is that us? pero ¿cuántas veces somos nosotros? That our mom or mother figure O que nuestra figura materna had to remind us nos tiene que recordar who we are quiénes somos and what we were called to do. y a qué fuimos llamados. And that's what I want to remind you today. Y es lo que te quiero recordar el día de hoy. I'm here to tell you Estoy aquí para that decirte there's no greater influence que no hay mayor influencia in a child's life
en la vida de un hijo than that of a mother. que la palabra de su madre. And how many can say ¿Y cuántos pueden decir that you may not be in this room today que tal vez no estás en esta habitación if it wasn't for a praying mom? si no fuera por la oración de tu mamá? The Lord's reminding us today El Señor nos recuerda el día de of the hoy impacts that mothers play in our life. del impacto que las madres generan en nuestra vida. And I remind you, Y les recuerdo a ustedes, moms, mamás, our children are watching us. nuestros hijos nos observan, They're watching us. nos observan. They may not listen to everything we say, Y tal vez no escuchen todo lo que digamos, but they're watching everything that we do. pero están observando todo lo que They're hacemos. watching our devotion to the Lord. Ellos ven la devoción que tenemos al Señor. They're watching how we live our lives at home. Ellos ven cómo vivimos nuestra vida en casa. They're watching what we devote our time, our finances, and our passions to. Y ellas ven en qué devotamos nuestro tiempo, nuestras finanzas y And we nuestras don't pasiones. notice it sometimes. Y a veces no lo notamos. This week, my twins, Esta semana mis gemelos they had to write, their Mother's Day stuff for their class. tenían que escribir algo para las madres en su clase. And I'm laughing as I'm reading their letters. Y me estoy riendo mientras leo las cartas. And one of them says Y uno dice, they had little hearts that they had to describe mom. y había corazones y tenían que describir a su mamá. And one of them, he's a romantic. Y uno de mis hijos es romántico. He's like, oh, beautiful, Y decía, hermosa, loving, amorosa, kind, smart. muy amable, And I'm like, oh, thank you, inteligente. Luke. That's so kind. Muchas gracias, Luke. And I see Levi's. Y le dije, ok, vamos a ver el de Levi. And one of the hearts it's black. It's covered black like he messed up. Y uno de los corazones está negro, como And si te hubieras equivocado. I'm like, Levi, what happened here? Did you make a mistake? Y le dije, Levi, ¿qué pasó aquí? ¿Te equivocaste? And he goes, oh no, Mom, that's Hershey chocolate. Y dice, no, mamá, ese eres tú en chocolate. He goes, you like chocolate? ¿A ti te gusta el chocolate? So I made one heart brown. Así que hice un corazón café. I said, thank you. Y le dije, gracias. And the other ones, Y el otro, coffee, un café, shopping, ir de compras, church, la iglesia. and in the end, Y al final, pretty. bonita. I go, thank you, Levi. Gracias, Levi. Why am I saying this? ¿Y por qué les cuento esto? They pay attention to you. Ellos ponen atención a lo que haces. And my husband tells me, Y mi esposo me dice, well, doesn't that shirt describe you? eso sí que te describe. I said, thanks, babe. Y le dije, gracias, amor. They pay attention to what you're passionate about. Ellos ponen atención a lo que te They're apasiona. paying attention. They're watching you, Mom. Y ellos te observan, mamá. You have to understand Y tienes que entender that the enemy wants nothing more que el enemigo lo único que quiere than for our children para nuestros hijos to be strangers es que sean desconocidos to the presence of God. a la presencia de Dios. And so we need to make it familiar to them. Entonces tenemos que hacer algo It familiar needs para to be a ellos. place that they're used to being. Y tiene que ser una alabanza que ellos estén, It's not something that we compromise with no es algo con lo que comprometemos, because the enemy desires for them porque el enemigo los desea, to be strangers to his presence. para que sean extraños a la palabra de Dios. He wants our children Él quiere a nuestros hijos to become spiritually illiterate que sean espiritualmente analfabetos to our doctrine and our beliefs. a las doctrinas y creencias que But let tenemos. me encourage you today Pero déjame animarte el día de that the hoy, enemy cannot stand in the way que el enemigo no puede ponerse enfrente de of ti the power and influence ante el poder of a godly mother. y la influencia de una madre. I encourage you, El día de hoy te animo we have to be intentional. que tenemos que ser intencionales We have to teach our children the word of the Lord. y tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de The Dios. home El hogar will always be siempre será what influences lo que influencia their religious identity when they get older. su identidad religiosa cuando crezcan. We don't just talk about seeds being planted No solamente hablamos de semillas siendo plantadas because we all feel like being gardeners. porque nos creemos jardineros. No, No, we're planting seeds in our children. plantamos semillas en nuestros hijos Why? Because when they start not acting right, porque cuando no se están comportando we're praying that that seed will eventually bud
oramos que esa semilla it will florezca grow. y crezca. And we're holding on to the promise Y nos mantenemos en la promesa that salvation is for me and my family. que la salvación es para mí y mi familia. And so it's not just a seed that's being planted at home, Entonces no solamente es una semilla but it's a plantada, foundation for their identity and who they will be. pero sino cimientos de identidad para ellos. Do not give up. No te rindas. It all begins in the home. Todo empieza en la casa. I came across this article Y me encontré este artículo from the Barna Group, del grupo Banner. and they're a Christian research company. Y es una compañía que hace búsquedas cristianas. And it was shocking to see Y fue asombroso that in ver the past 25 years, que en los últimos 25 años, just from 2000 to current day, desde los 2000 hasta ahorita, there's been a decline ha habido una from disminución 46% del to 46% 24% al 24% that say they are practicing Christians. que dicen que son cristianos. 24% decline, 24% de disminución. almost 1% every year Casi 1% cada año of adults are actually practicing Christians. de adultos que practican el cristianismo. I rebuke that. Y lo reprendo, I rebuke that in this house. y lo reprendo en esta Because casa, for me, in my house, we shall be saved. porque para mí y para mi casa And so seremos sometimes salvos. we got to rise up and remind the enemy. Y tenemos que levantarnos y recordarle al enemigo Yeah, the statistics may say one thing, que la estadística dice algo, but I'm a praying mama pero yo soy una mamá and que I'm a ora fighting mama. y también que And pelea. devil can't have me or my family. El Amen. enemigo no puede tenerme a mí o a mi familia. We have to be unapologetic about where we stand. No debemos disculparnos de dónde nos paramos. Only our teachings will last when we are gone. Solo nuestras enseñanzas perdurarán cuando nos vayamos. Isaiah chapter 40 verse 8 Y vamos a Isaías. says the grass withers and the flowers fall, La hierba se seca y la flor se marchita, but the word of our God endureth forever. pero la palabra de nuestro Dios permanece para Only siempre. the word spoken to our children will last. Solamente la palabra dada a nuestros hijos perdurará. I know we spend time in the gym on Saturdays. Sé que pasamos tiempo en el gimnasio los sábados My kids always have a ton of games. y mis hijos siempre tienen juegos. I know we have nice financial talks at home. Y tal vez tenemos pláticas de finanzas en casa I know we talk about being a kind person. y ser una persona amable I know we like the arts and crafts. y hacer creatividades. All of that will fade. Todo eso se va a desvanecer. Only the word that's instilled in your child will last the test of time. Y solamente la palabra que le diste a tu hijo va a We perdurar. need to be bold Y tenemos que ser valientes and not afraid y sin temor to instill our children with the word of God. para instalarles esa palabra a nuestros hijos. John Newton, John Newton, he was a famous songwriter. él era un escritor de canciones You may have heard his song, y tal vez escuchaste una canción Amazing Grace. que se llama Amazing Grace. He came from a rebellious life. Y vino de una vida rebelde Many don't know. y muchos no saben. His mom passed away at 27 years old from tuberculosis. Su madre falleció a los 27 años debido a tuberculosis At 11 years old, y mientras él tenía 11 años, he was a drunkard on a sailboat él era un borracho en el mar, out at sea. He was actually slave trading. y intercambiaba esclavos. He lived a wild life, Y vivía una vida de locura, contrary to the word of God. contrario a la palabra de Dios. But something that brought him back to the Lord, Pero lo que le regresó al Señor, something that he said, algo que dijo, he said, my mom, mi madre, she stored my memory ella llenó mi memoria with valuable pieces, con piezas valuables, chapters, capítulos, scriptures, escrituras, hymns. himnos, That word was instilled in me. que esa palabra sigue en mí. And I'm here to remind you Y estoy aquí para that the word recordarte of God will never return back void. que la palabra nunca And va a the Lord regresar met vacía. him later on in life Y el Señor lo encontró because of después what en was vida, already placed on the inside of him. porque eso ya estaba So plantado I'm en él. telling you today, Mama, Y el día de hoy te if you're digo, praying mamá, for that prodigal, que si estás orando por ese pródigo, I pray that the word was instilled on the inside. oro que esa palabra siga instalada en él. Because if he could save a wretch like me, Porque si puedes salvar a un pecador como yo, if he could save a wretch like si me, puedes salvar a un pecador como yo, I'm telling you, he can save them. te digo, Él los puede salvar. Mom and dad, grandparents,
mamá, papá, abuelos. It is our responsibility to impart into our children. Es nuestra responsabilidad impartir esto a nuestros hijos. Young adults, Jóvenes adultos, you may not have a godly mom or dad, tal vez no tienes papás cristianos, but you're here in this room today. pero estás el día de hoy en esta habitación. And there's plenty that will impart into you. Y hay muchos que pueden impartir en ti. But I'm telling you this, Y te digo esto, what and who are you allowing to influence you? ¿qué y quién permites que tenga influencia Because of the sobre ti? Lord, the word of the Lord inside of you Porque la palabra de Dios dentro de ti is the only thing that will stand the test of time. es lo único que va a perdurar durante tu Only an camino. encounter with the Lord Solamente un encuentro con el will Señor fortify your faith. va a fortalecer tu fe. I was reminded about a time when I was young. Y estaba recordando un tiempo en donde cuando yo era más joven It was a pretty pivotal moment. y fue un momento crucial en mi vida. I remember waking up early in the morning. Me desperté temprano en la mañana. My parents had the TV on. Mis padres tenían la televisión encendida. It was 2001. Era 2001 We were marked by the 9/11 terrorist attacks y fuimos marcados por el terrorismo that del took septiembre place in New 11 York City. que tomó lugar en Nueva York. The Twin Towers went down by two hijackers that had overtaken the planes. Las Torres Gemelas fueron destrozadas por 2 aviones secuestrados Our country was in utter disbelief. y nuestro país estaba sin creerlo. The people of America had no idea what was going on. La gente en América no sabía qué estaba pasando. How could this happen to us? ¿Cómo nos pudo pasar esto? It doesn't happen here in the United States. Esto no pasa aquí en América. These are things you hear about overseas. Estas son cosas que escuchas en otro lado. But an attack here Pero un ataque aquí, in our homeland, en nuestro continente, I need you to catch this. y necesito que agarres esto. The fact was later exposed. El hecho fue expuesto después. The terrorists, Los terroristas they lived among us. vivían entre nosotros. They attacked from within. Nos atacaron desde adentro. The terrorists lived among us. El terrorista vivía entre nosotros. They were our neighbors. Eran nuestros vecinos. They played sports with our kids. Jugaban deportes con nuestros They went to hijos. the same schools. Iban a las mismas escuelas. They were shopping at the same malls. Compraban en los mismos lugares. They were in our homeland and we didn't even know it. Estaban en nuestro hogar y no sabíamos. The enemy comes from within, El enemigo viene and that's how he's effective. desde adentro y por eso es efectivo. What am I saying? ¿Y por qué digo esto? We talked imparting the word of God into our kids, Hablamos de impartir palabra a nuestros hijos, but we also have to take an evaluation. pero también tenemos que tomar una evaluación. What is in our home? ¿Qué hay en nuestro hogar? What can attack from within? ¿Qué nos puede atacar desde adentro? What are our kids watching on TV? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Why is that door closed to the room? ¿Por qué esa puerta está cerrada? That's my door. Esa es mi puerta. I pay for that door. Yo pagué por esa There ain't no puerta. privacy in this house. No hay privacidad I en pay esta for the casa. privacy in this house. Yo pagué por la privacidad de I'm esta telling you casa. right now, parents, Y les digo ahorita, padres, it's time to remind them who is in control in the house. es tiempo de recordarles quién tiene el control en esta casa. I have young kids. Yo tengo hijos jóvenes Yeah, I'm asking them, y sí les pregunto, what are you playing on that switch? ¿qué estás jugando ahí? Who are those voices and what is that? ¿Qué son esas voces o qué estás haciendo? Absolutely not. Y le digo, What absolutamente are you no. watching? ¿Qué estás viendo? What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? Who are your friends? ¿Quiénes son tus amigos? You know what? I am going to check your drawers today. Y le digo, hoy voy a checar tus Let me cajones. look and see what's in there. Vamos a ver qué tienes. I better not find something that I shouldn't be finding in your drawers. Y no debería encontrar nada que no Why? debería Because I estar paid aquí. for those drawers. Porque pagué por esos So cajones. yeah, I'm going to look through those drawers. Y sí voy a ver sobre esos Are you cajones. doing an evaluation? Estás haciendo una evaluación. Because the enemy wants nothing more Porque el enemigo no quiere nada than to have something among us que estar dentro de in our nosotros. homeland Estar en nuestro hogar that will attack us. para atacarnos. The enemy loves games. Y el enemigo ama los juegos. He really does. Él de verdad los ama. But it's never fun when the game is on us. Pero nunca es divertido cuando el juego es con nosotros. It's not fun when it's on us. No es divertido cuando es con nosotros. Jesus at the Last Supper Jesús en la última cena knew Judas was at his table. sabía que Judas estaba en su mesa. He knew he was there. Y sabía que él estaba ahí. He mentions, Y él menciona, one among you uno entre nosotros will betray me. me va a traicionar. The disciples Y los discípulos were in disarray.
Estaban They're like, what? confundidos. ¿Por qué? Who? ¿Quién? No way. No puedo creerlo. Lord, we've been following you. Señor, te hemos seguido. We've seen the miracles, the signs, the wonders. Señor, hemos visto los milagros. We've seen the mighty things you've done. Todas las cosas maravillosas que has hecho. Us? Nosotros. How can there be one here? ¿Cómo puede haber uno aquí? But the one was among them. Pero uno estaba entre ellos. The one was sitting at the table. Ese uno estaba sentado en la mesa. We know the world will be the world. Y sabemos que el mundo va a ser el mundo. They're going to do everything contrary to the word of God. Y van a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. But inside your home, Pero dentro de tu casa, dentro de tu casa, what is your teachings? ¿qué son tus enseñanzas? Are you imparting conviction? ¿Estás impartiendo convicción? Or are you trying to prevent their feelings from being hurt? ¿O estás tratando de cuidar sus sentimientos para no que There estén has to be a lastimados? conviction on the inside of us. Tiene que haber convicción We dentro de have to nosotros. remind them Y tenemos que we're recordarles not of this world. que no somos de este We're mundo. just pilgrims passing Que by. solamente estamos de paso. You don't act like the world. No actúas como You el don't mundo. talk like the world. No hablas como el You mundo. don't behave like the world No te behaves. comportas como el mundo You se are a comporta. chosen generation. Eres una generación And so I elegida. remind you, Mom and Dad, Y te recuerdo, mamá y papá, what are you teaching your children? ¿qué le estás enseñando a tus What hijos? is on the inside? ¿Qué hay dentro? And what could be terrorizing your home? ¿Y qué puede estar terrorizando tu casa? Nehemiah, he's one of my favorite guys in the Bible. Nehemías es uno de mis favoritos en la Biblia. If you don't have time, go home, read it. Ve a casa y léelo. I love Nehemiah. Me encanta Nehemías. He was a Jewish man that was exiled. Él era un judío que fue exiliado He had a very influential position in the palace. y tenía una posición muy influenciable en el palacio. But it did not go before his love for his God. Pero no, eso no iba antes que su amor a Dios. And I love this because the Lord reminded me. Y eso me encanta porque el Señor me recuerda Esther was in the palace, que Esther estaba en el palacio, but she still loved her God more. pero aún así amaba más a Dios. Daniel, Daniel, but he did not bow. He loved his God more. él amaba a Dios primero. Joseph, José he was there too, but you know what? That didn't go before his love for his God. también estaba ahí y no tomó lugar al amor de Dios. David, David, he was told that he was going to be king, a él le dijeron que iba a ser rey, but yet that didn't change the posture of his heart or his love for his God. pero eso no cambió la postura de su corazón o el We amor have que to tenía para remember Dios. that. Tenemos que recordar eso. Nothing can separate us from the love of our God. Nada puede separarnos del amor de Dios. But I want to bring you back. Pero te quiero traer, When Nehemiah found out that the walls of Jerusalem had been broken, cuando Nehemías se dio cuenta que los muros de Jerusalén estaban derrumbados and the gates had been burned down with fire, y las puertas habían sido consumidas por fuego, he responded like this. él respondió de esta manera. In Nehemiah chapter 1 verse 4. Nehemías 1:4. He said, when I heard these things, Al escuchar esto, I sat down and wept. me senté a llorar. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. When was the last time that we spent fasting and praying for our families? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo orando y ayunando por tu familia? When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? How many Hannahs in the room ¿Cuántas Anas hay en esta habitación have been praying for your Samuels? que han estado orando por su Samuel? How many are praying for that baby ¿Cuántas están orando por un bebé that just hasn't come yet? que no ha llegado aún? Who's getting an earnest, desperate prayer and cry on the inside of them? ¿Quién está orando de esta manera? We can't sit back and play relaxed Christian anymore. Y no podemos We're sentarnos not y cruising down relajarnos the boulevard like Pastor says. e ir en automático en No, este no, no, caminar no, no. cristiano. It is time that we stand up with an earnest prayer in our cry for our families. Es tiempo de Because pararnos the en walls oración. are going to come down and we don't even realize Porque it. los muros van a caer y no nos vamos a dar cuenta. Fasting and prayer shifts things in the spirit. El ayuno y la oración cambian las cosas en el espíritu. And some of us get so used to trying to hold the walls up ourselves. Y muchos de nosotros nos encargamos de mantener esos muros. I see the kids playing Legos Y veo a los niños jugando Legos. and they're trying to best to hold every single piece together. Y están ahí intentando sostener todos. But they know the moment they let go, Pero saben que en el momento que lo suelten, it's going to crumble and fall. se va a caer.
But the reality of it is, Pero la realidad es, did it even have a strong foundation to begin with? ¿tuvo buenos cimientos para empezar? What is your foundation built on? ¿Cuáles son tus cimientos en donde You're estás trying to hold construyendo? pieces, Estás intentando agarrar but have you even piezas sought the Lord? y no te has sentado hacia el Señor, Because He is the maker of heaven and earth. porque Él es el que obra And en He la tierra y already en la knows tierra. your family. Y Él conoce tu familia. He knows the cracks and the holes that you have. Él conoce las grietas que hay, Because He desires for you to be dependent on Him and not on your own self. porque Él desea que tú dependas de Él y no de ti mismo. Stop trying to hold your pieces. Para de sostener las piezas. It's time that we turn to prayer and fasting. Y es tiempo de regresar al ayuno y la oración. It is a pivotal time in life that we can't be gray anymore. Es un momento crucial que no podemos dejar pasar. We have to stand for the truth, Y tenemos que pararnos para la verdad. or we're going to fall for anything. O vamos a creer todo. There has to be a hunger on the inside of us. Y tiene que haber un hambre dentro de nosotros. Everything around us Y todo nuestro alrededor is trying to separate the family. intenta separar la familia. Everything in media, Todo en redes sociales. everything in politics. Todo en política. You stand for this, I stand for that. Te paras por esto y yo por esto. Even generationally, Y hasta generacional. mom and dad, you just don't understand. Mamá, papá, tú no That's entiendes. not how it is anymore. Así ya no es. Can't comprehend what I'm going through. Ya no comprendes en lo que estoy The enemy pasando. does everything he can to separate our family and our home. Y el enemigo hace todo para But dividir nuestra now more familia. than ever, Pero ahora más que nunca we are going to start seeing those vamos a estar viendo who stand for the truth aquellos que se levantan por la and verdad rise up for the Lord. y se levantan por el Because we're Señor. living in the last days, Porque estamos viviendo and los it's not últimos time días for us to waver anymore. y no es tiempo para estar vacilando. Like I said before, Y como dije we antes, don't have time on our side. no tenemos There tiempo. needs to be oil in our lamp. Tiene que haber We aceite en have to nuestras stand for the lámparas. truth of the Word of God. Y tenemos que pararnos It's por la verdad time de to be Dios. bold and stand up, Ser valientes, because there's nothing new under the sun. porque no hay nada nuevo bajo And el sol. Satan has always desired, Y Satanás siempre ha deseado and he had a mission on your life y tiene una misión sobre tu vida to kill our children. de matar a nuestros hijos. Kill, steal, destroy. Matar, destruir. Generations have come, Y las generaciones vienen the mission never changes. y la misión nunca cambia. I need you to know today Y necesito que conozcan that el our día de hoy children que nuestros hijos are truth carriers. son portadores de la verdad. They're truth carriers. Son portadores de la verdad. Like the time of Moses, Como en el tiempo de Moisés, nothing's changed. nada ha cambiado. The enemy was trying to kill all the baby boys in that season. El enemigo quería matar a todos los bebés en esa temporada. Nothing's changed. Y nada ha cambiado. But what happened? Pero ¿qué pasó? A brave mom. Una mamá valiente, She stood for the truth. ella se paró por She la verdad, imparted the word into her son. impartió a su hijo And she said, the devil can't have me or my family. y dijo, el diablo no puede tenerme a And mí she o mi took her familia. baby boy Y tomó a su and hijo she put him in that basket. y lo puso en una And she canasta sent him down the river, y lo mandó por el not río, knowing what was going to happen, sin saber qué iba a but knowing pasar, that there was truth on the inside of him. pero saber que So había I'm verdad telling en you él. today, Y te digo el día de you may hoy, not know what's going on or where your child's at, tal vez no sabes qué va a but there pasar, is truth on the inside of them. pero hay palabra And they viva are truth impartida en tu carriers hijo, of the word. porque son portadores de la verdad. But do they know? Pero ellos lo saben, Do they know the truth that's inside of them? ellos saben la verdad que tienen, Are you teaching them? les estás enseñando, Are you encouraging them? los estás animando, Are you reminding them how to fight in the spirit? les recuerdas cómo luchar en el Do espíritu. they know the truth inside of them? Ellos saben la verdad que Because the tienen enemy dentro de does. ellos, porque el enemigo lo sabe. The enemy does. El enemigo lo sabe. They need to know the truth that is inside of them. Ellos tienen que conocer la verdad que hay dentro de We ellos. cannot become open and accommodating to the world's voice in our home. No podemos estar abiertos y cómodos a lo que viene del mundo. We can't. No podemos. The church can't just become a place of fellowship. Y la iglesia no puede ser solo un lugar para convivir. It should be a measure of righteousness. Tiene que ser un lugar de medida de Say, justicia. Lord, I need to change and transform. Señor, necesito cambiar y Like transformarme. Pastor says, the church isn't a club. Y como dice el pastor, la iglesia no es un club. We're not here to hang out No estamos aquí solamente para pasar el rato and just get the best coffee on this side of heaven. y agarrar el mejor café de este lado del cielo. Absolutely not. Completamente no. It should challenge us. Debería The word of retarnos God should cut us. y debería cortarnos Should take away what's of us and make us to be more like Him. y dejar todo eso que no nos That hace is más why como we come Él. to the house of God.
to instill conviction in our lives. para instalar convicción en nuestra vida. We are so comfortable Estamos tan cómodos teaching our kids a language enseñándole a nuestros hijos un lenguaje that is foreign to the truth of God. que es extranjero a la palabra de Dios. We cannot be the ones responsible Y no podemos ser responsables for breaking down our own walls. por romper nuestros propios muros. Proverbs chapter 14, verse 1 Proverbios 14:1. says, the wise woman builds her house. La mujer sabia edifica su casa. The wise woman builds her house. La mujer sabia edifica su casa, But with her own hands, pero con sus propias manos the foolish one tears it down. la necia la destruye. There's no time to be ignorant. No hay tiempo para ser ignorantes. We have to be builders Tenemos que ser and take back what constructores the enemy's trying to steal. y tomar lo que el We enemigo can't be se quiere foolish robar. anymore. No podemos ser necios. The truth is here. La verdad está aquí We have a manual. y tenemos un We manual. have an instruction manual. Tenemos instrucciones en este We manual can't play ignorant any longer. y ya no podemos jugarle al ignorante. Family Worship Center, we're blessed. Family Worship Center, estamos We're blessed bendecidos people that the Word of God is here. porque la presencia de Dios está aquí. We're blessed that we're a bilingual church. Somos bendecidos que somos That the Word bilingües of God can reach multi-cultures. y que la palabra de Dios puede alcanzar But I'll muchas tell you culturas. this. Pero te digo algo, We cannot be teaching our children no le podemos enseñar a nuestros hijos to be spiritually bilingual. ser espiritualmente bilingües. We can't be spiritually bilingual. No podemos ser espiritualmente bilingües. The language of God, El lenguaje de Dios it's non-compromising. no es I'm going to comprometido. say that again. The language of God, El lenguaje de Dios it's not compromising. no es comprometido. The language of God El lenguaje de is Dios dedicated to His truth es dedicado a and su to His verdad doctrine. y a su doctrina. And so now's not the time to waver. Y ahora no es Because momento God de has distraernos, anointed you and appointed you with His Spirit porque Dios te ha ungido y elegido con su to espíritu fulfill the role and teach them His para word. llenar ese rol de enseñarles. One Lord, one faith, one baptism. Un Dios, una fe, un That is the bautizo. foundation. Esos son los One cimientos. Lord, Un Dios, one faith, una fe, one baptism. un bautizo. You don't know scripture? ¿Y quieres saber escritura? That's the one you need to memorize. Esa es la que te tienes que One aprender. Lord, Un Dios, one faith, una fe, one baptism. un bautizo. Jesus alone is Lord. Solamente Jesús es Dios. Family Worship Center is a Jesus name church. Family Worship Center We es are una founded iglesia de upon Jesús. one Lord Y estamos fundados because there en is only en one un seated Dios. upon the throne. Porque solamente hay uno We don't sentado en el believe in trono. all this hocus pocus going on. Y no creemos en Our todas estas scripture cosas que tells us vienen. that there is one Lord in Pero la heaven. escritura dice que solamente hay uno. Hallelujah. Aleluya. The mind of man Y la mentalidad del hombre tries to understand the mind of God intenta entender la mentalidad de and Dios His establishments. y los establecimientos. But we have to understand Pero tenemos que entender His ways are not our ways. que sus maneras no son His nuestras thoughts are not maneras. our thoughts. Que sus pensamientos no It son was nuestros people that pensamientos. corrupted it. Fue la gente lo que And tuvo the corrupción sad con part esto. is, Y la parte we see triste, so many different denominations. vemos tantas We denominaciones. have Baptists and Lutheran and Methodists and Tenemos bautistas, tenemos... Trinitarian and Unitarian. You has all kinds of names. Tú ponle nombre. All because man, Todo porque el hombre, back in 325 AD, hace muchos años, tried to clarify intentó clarificar the Word of God. la palabra de Dios. What made us think ¿Qué nos hace pensar a that nosotros we would be able to understand His mind que vamos a poder entender la and mente the de way that Dios He founded His Word? y la forma en la que fundó su palabra? But the reality is, Pero la realidad es, if we look back at the origin, si vemos el origen, Judaism, el judaísmo it was a monotheistic religion. era una religión monoteísta Therefore, the Word of God, y por la palabra de Dios, written by men, escrita por el hombre, under the unction of the Holy Spirit, bajo la unción del Espíritu Santo, was written fue escrita in a monotheistic context. en una escritura y en un contexto Why am I monoteísta. saying all this? ¿Y por qué digo esto? Because you need to know your doctrine. Porque You necesitas need to conocer tu know what you doctrina. believe. Necesitas conocer en lo que crees. Because how can you teach it in your home ¿Cómo puedes enseñar en tu hogar if you don't even have it on the inside yourself? si ni siquiera lo tienes tú? Deuteronomy 6, Deuteronomio 6, verse 4 verso 6, says, 4. Hear, O Israel, Escucha, oh Israel, the Lord our God, el Señor nuestro Dios the Lord is one.
Es único. He is one. Es único. He is one. Es único. I need you to go take this home, Y quiero que vayas and a I need you casa to read it. y que lo leas. I need you to dissect it. Y que lo I tengas need you to discernimiento. know it. Y que conozcas. And if you have questions, Y si tienes preguntas, you can talk to Pastor John. puedes hablar con Pastor John. The Oneness of God, La unicidad de Dios. David Bernard. David Bernard. It's an incredible book. You need to have it. Es un libro que te recomiendo, necesitas tenerlo. Because if you don't know your doctrine and what you believe, Porque si no conoces tu doctrina y en lo que crees, you won't be able to impart it into your children. no puedas impartirlo en tus hijos. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. That is what we preach in this house. Eso es lo que predicamos That en is esta what we casa. sing about in this house. Eso es lo que cantamos en esta That casa. is what we impart into disciples in this house. Eso es lo que impartimos y Because discipulamos that en is esta who we were casa. called to be. Porque para eso And fuimos that llamados. is who we are called to worship. Y a Él There fuimos is no llamados a other name exaltarlo. amongst men No hay through otro which we nombre shall be saved En el but cual Jesus seremos Christ. salvos, sino Jesucristo. As we close, Y mientras cerramos, the world has become el mundo se ha convertido so bold and so brazen to rise up. tan valiente y descarado, But it's time we meet the demand. y es tiempo de encontrarlos ahí. It's time to meet the demand. Es tiempo de encontrar esa demanda. If you talk to Walmart or you talk to Target, Si hablas con Walmart o Target you talk to Amazon, o Amazon, Costco, Costco any big chain, y cualquier cadena grande, what are they all doing? ¿qué es lo que están haciendo? They step up their standards Ellos ponen sus estándares to meet the demand. para que cumplan la meta. Everything's going online. Todo lo que va en línea, Now we have an online store. ahora ya tenemos una tienda en You línea. don't want to go in and buy a gift card anymore? ¿Ya no quieres comprar una tarjeta de Don't worry, regalo? you can order it online and text it to somebody. No te preocupes, la puedes ordenar en They're línea y making it mandársela. as user friendly as possible Lo están haciendo tan amigable because they want to keep you. porque quieren mantenerte. So they have to meet the demand. Entonces tienen que cumplir esa demanda. So when the enemy tries to rise up with a new standard, Entonces cuando el enemigo quiere venir con nuevas cosas, us who are filled with his spirit, nosotros que estamos llenos del we also Espíritu, have to rise up también tenemos que and realize that levantarnos we will meet the demand. y darnos cuenta que Because sí we don't vamos have a cumplir time la to demanda. waste. Porque no tenemos tiempo que Because what perder. the enemy thinks he's taking advantage of, Porque mientras el enemigo piensa que está tomando ventaja, my God already called me victorious. mi Dios ya me llamó I am more victorioso. than a conqueror. Porque yo soy más que vencedor. So enemy, throw what you can Entonces, enemigo, lanza lo que quieras, because I will meet the demand. porque voy a cumplir esa demanda. You need to see that we're wrestling. Y tienes que ver que estamos luchando. We're wrestling over the souls of our children. Estamos luchando por las almas We're de nuestros fighting. hijos. Estamos peleando The enemy does everything he can to try to reach them. porque el enemigo hace todo para They have alcanzarlos. so many voices in their lives. Hay tantas voces en su vida. They have teachers. Tienen maestros, They have social media. tienen redes sociales, They have bullies. tienen gente que They los have what's molesta. popular and what's not. Lo que es popular y lo que There's no. so many voices consuming them. Y hay tantas voces que los consumen. Let it's time Pero es tiempo to let your voice que tu voz be the most influential, tenga la mayor influencia the most constant, y que sea la más constante and the most unapologetic. y la que no se disculpe. Because if not, Porque si no, weak mothers madres débiles will produce weak adults, darán adultos débiles. and weak adults Y adultos débiles won't be willing no querrán or even have the desire o ni tendrán ese deseo to stand up against the forces of hell. para levantarse sobre el infierno. Your children can't be faithful with your faith. Tus hijos no pueden ser fieles a tu fe. And I'm going to say that again. Y lo voy a decir nuevamente. Your children can't be faithful on your faith. Tus hijos no pueden ser fieles a tu fe. They can't ride on your coattail to heaven. Y no pueden ir ahí de la mano contigo. The Bible tells us that salvation is personal. Pero la Biblia nos dice que la salvación es personal. So we must Y tenemos teach them que enseñarles that their faith in God que su fe en Dios will lead to faithfulness. los llevará a la fidelidad. They need their own faith. Ellos necesitan su propia It's fe. important for us Y es importante para nosotros to create those encounter opportunities for our children. crear esos momentos de encuentro con Jesús. We have to find ways that they can meet God themselves. Tenemos que encontrar lugares en donde ellos puedan encontrar a Dios. I wish I could. Y yo
deseo I hacerlo. wish I could fight every battle for them. Yo deseo poder luchar todas esas I wish batallas I por could say, ellos. come on, it's okay, let's go. O llevármelos conmigo. I'll protect you, don't worry about it. Yo te protejo, no te preocupas. Right outside of our house, Afuera de nuestra casa there's a lot of geese. hay muchos Geese, like ducks, like patos, gansos. And many times as we're driving, Y mientras manejamos, we always have to slow down or stop tenemos que pararnos o ir más despacio. because you see the mama goose just walking across the road, Porque ves a la mamá caminando en la calle. and you see her little babies going. Y ves a los bebés atrás de ella. But my car Pero mi carro is bigger than those baby goose. es más grande que esos bebecitos. And so as much as that mom would try or want to protect them, Y por mucho que la mamá quiera protegerlos, it's not going to stop my car from hitting them. no va a detener mi auto por pegarles. I have to stop my car from hitting them. Yo tengo que detener mi auto para no pegarles. I'm telling you today, Y te digo el día de hoy, we can't always protect our kids no siempre vamos a poder proteger a nuestros hijos. as much as I would love to, Porque yo quisiera, but we have to allow an opportunity for them pero tenemos que dar esa oportunidad a ellos just to reach the other side. para que alcancen el otro punto. I'm going to be with you. Estaré contigo I'm going to show you what to do. y te diré qué hagas. I'm going to help you as you step foot into the real world. Y te ayudaré mientras entres al mundo. I'm going to show you how to say no to that bad company. Y te diré decir no. I'm going to teach you how to lean on God's word when life gets tough. Y te enseñaré a inclinarte a Dios I'm cuando la going to be vida an se ponga example in difícil. my prayer closet. Y seré un ejemplo de I'm going to oración. do everything I can to show Y you. haré todo para enseñarte. But I can't do it for you. Pero no puedo hacerlo por ti. I can't do it for them. No lo puedo hacer por ellos. So today I remind you, Y el día de hoy te recuerdo, we have to be willing to pass the baton tenemos que estar dispuestos a pasar la batuta. because we all can't win the race Porque no todos podemos ganar la carrera if we don't. si no la pasamos. What does that mean? ¿Qué significa eso? We have to impart the truth Tenemos que impartir la verdad from generation de generación to a generation generación to a generation. generación. Because the Bible tells us Porque la Biblia nos dice it's not the one that finishes first. que no es el primero que termina, It's the one that endures to the end. sino el que persiste hasta el And so final. today I remind you, Y el día de hoy te recuerdo, what is your teachings, mama? ¿cuáles son tus What enseñanzas, are you mamá? teaching your children? ¿Qué le estás enseñando a tus Because hijos? only what you teach them Porque solo lo que les enseñes is going to last. es lo que va a perdurar. Do they have the word on the inside of them? ¿Tienen la palabra dentro Do de they ellos? know that they are truth carriers? ¿Saben que son portadores de la Do verdad? they know how to fight in the spiritual? ¿Saben luchar en el espíritu? Because we can't be spiritually bilingual. Porque no podemos ser espiritualmente We bilingües. need the Lord on the inside of us. Necesitamos al Señor dentro de nosotros. Stand to your feet with me. Si se pueden poner de pie. This is a call back to holiness. Y este es un llamado a la santidad. It's a call back to a pursuit. Es un llamado a la búsqueda. This is a call back to obedience. Es un llamado a la obediencia. This is a call back to impartation for our children. Y es un llamado a la impartación. Where are the Naomis and the Ruths? ¿Dónde están las Noemís y las Ruths? Where are the Eunice and Lois? ¿Dónde están Eunice y Lois? Why am I saying that? ¿Y por qué digo esto? Because the Word of God notates them Porque la palabra de Dios lo nota. because of their sincere faith Por su fe sincera passed down fue pasada from generation de to generación generation a generación to a generation. generación. Grandma, Abuelas, we need you. te necesitamos. We need your wisdom. Necesitamos tu We sabiduría. need your love. Necesitamos tu But more amor. than anything, Pero más que todo, we need your love for the Lord. necesitimo tu We amor need you por to Dios. impart this in your grandchildren Y que impartas esto en tus hijos. because we can't do this life without you. Porque no podemos hacer esta vida sin ti. So today, El día de hoy, I remind you, les recuerdo, don't forsake the mother's teachings. no olvides las enseñanzas de tu madre. It must be a garland around our necks, Va a ser un adorno de gracias sobre tu cabeza. close in proximity, Y mientras más cerca, and as wisdom to protect us. más sabiduría para proteger. I want to make a call today for all the moms. Y quiero hacer un llamado a todas las mamás.
It's time that we come to the altar Es tiempo de venir al altar in full surrender, y rendirnos completamente. saying, Lord, I'm ready. Señor, estoy lista. Use me, Lord. Úsame a mí, Señor. I'm sorry if I got distracted. Perdóname si he estado distraída. I'm sorry if I haven't stand on the truth like I should. Perdóname si no me he puesto en la verdad como debería. I'm sorry if I was a little bit compromising. Perdóname si he estado un poco comprometida. But Lord, I'm here again. Pero Señor, estoy aquí de nuevo. Refill me with your spirit. Lléname de tu espíritu. Let me be the God-fearing mother that you've called me to be. Déjame ser esa mujer de Dios que tú me has llamado a ser. So I invite you today. Y te invito el día de hoy. If you're a mom, Si eres mamá, if you're a stepmom, si eres una madrastra, if you're a grandma, si eres una abuela, if you're a spiritual mom, si eres una mamá espiritual, will you join me in this altar today? me podrían acompañar en este altar el día de hoy. Pastor, will you pray over us? Pastor. Come on, all the ladies, all the sisters, come on up.